Ya se tratara de Zhao Yang o Zhao Che, no se atrevieron a mover a un solo soldado del paso Yanmin. Con la fortificación como de costumbre, ¿cómo era posible que Yansun se abriera paso desde allí y entrara en el corazón del imperio Xia? General, lo que rompió Yanbei no fue el paso Yanmin, fue el de Baizi. Gritó el mensajero con tristeza. El imperio Tang es un desastre. La dama de Yingan declaró un golpe de estado cuando contactó con los antiguos seguidores del rey de Yingan. Luego abrió unilateralmente el paso Tanggu y dejó que las fuerzas Yanbei ingresaran en el imperio Tang. Con eso toda la guarnición del imperio Tang en la región sureste ha sido diezmada. De hecho, la supervivencia del imperio Tang ya estaba en juego cuando su capital quedó al descubierto. A través del imperio Tang, Yanbei, junto con las fuerzas de Song, atacaron el paso Baizi. La guarnición del paso Baizi ha sido movilizada con menos de 10.000 soldados restantes. Además, las balizas han sido destruidas por espías enviados por Lord Feng. Por eso, en apenas 2 días. En ese momento todo el ruido desapareció cuando el campo de batalla se hundió en un terrible silencio. El viento continuó soplando, barriendo más allá de las tranquilas llanuras de hierba. Capítulo 7 Calendario Baikang, año 882, 6 de abril. Un mensaje que sonaba más como una mala broma que arrasó a todos. El 3 de abril, Yansun condujo a 400.000 soldados de Yanbei al imperio Xia a través del imperio Tang. Se allanó toda la región del sudoeste y se calcula que 4 millones de civiles se convirtieron en esclavos. Wei Suye levantó la cabeza y el sol carmesí golpeó su retina. El sol naciente era rojo como la sangre fresca, mientras la hierba en las llanuras desoladas se balanceaba tranquilamente al unísono como si ocultara la rastrera que estaba a punto de descender. El retumbar de los tambores de guerra parecía estar rugiendo junto a su oído como miles de enjambres. Su armadura fría e insensible era como una manta sobre las tierras, cubriendo lentamente todo el campo de batalla. Ya estaba cubierto de sangre. Su hermoso y delicado rostro estaba cubierto de sangre, su cabello en nudos, lleno de sangre seca. Su espada ya había comenzado a astillarse cuando su caballo de guerra comenzó a temblar como si estuviera a punto de caerse en cualquier momento por las heridas que había sufrido. Con la poderosa invasión enemiga, toda la región suroeste del imperio había caído en manos enemigas. El archienemigo del imperio Xia había abierto con éxito las puertas de su territorio, pero de todas las familias nobles, solo él convocó sus fuerzas para defender su territorio. En el camino hacia el enemigo, había visto demasiadas familias nobles liderando a sus familias y ejércitos personales para escapar hacia el norte. La interminable corriente de refugiados parecía un largo dragón que huía hacia el norte. Esos nobles llevaban ropas extravagantes y llevaban grandes cantidades de joyas, junto con sus familias enteras escoltadas por sus ejércitos privados. Algunos magistrados locales incluso huyeron al norte con sus guarniciones locales. Balanceando sus látigos y sus lanzas, persiguieron a los civiles que estaban bloqueando el camino, ya que sus rostros estaban llenos de ansiedad, completamente desprovistos de su orgullo habitual. Wei Suye había tratado de organizar estas fuerzas para defenderse de los enemigos. De hecho, incluso había intentado sellar los caminos, lo que obligó a los oficiales que huían a ayudarlo en su esfuerzo. Sin embargo, esas personas habían logrado proporcionarle una explicación bastante suficiente, proteger la capital real o un retiro estratégico, o dirigirse a la capital para evitar una guerra civil, o incluso para preservar a las élites del imperio para una decisión decisiva, luchar contra el enemigo, y así sucesivamente. Con todo, preferirían pelear con Wei Suye que dar la espalda y luchar contra las fuerzas de Yanbei.
Algunos incluso gritaron precipitadamente que los dos príncipes ya habían movilizado a la común guarnición del suroeste para combatir la guerra civil. Incluso las familias reales parecían que iban a abandonar este país, ¿por qué deberían molestarse? Ante esta sinfonía de disidencia, Wei Suye no tuvo ningún argumento en contra. En menos de 2 días, más de 200.000 refugiados se habían reunido en las carreteras a lo largo de Songjiang, entablando un enfrentamiento con los soldados que se encontraban en su camino. Incluían nobles, familias, soldados y civiles que habían escapado de las devastadas regiones del suroeste. Como los bloqueos de carreteras fueron destruidos, el ejército de 20.000 soldados no pudo evitar que la multitud avanzara. Un vice-general se paró frente al equipo, gritando con voz ronca en voz alta mientras ordenaba a la gente que se volviera y luchara. Sin embargo, nadie le prestó atención. Wei Suye montaba a caballo mientras miraba a la gente que pasaba junto a él. Después de que todos se habían ido, solo quedaba un grupo de unos 10 niños. Algunos de ellos parecían tener 14 o 15 años, mientras que otros tenían 11 o 12. Se acercaron tímidamente al vice-general mientras levantaban las manos, diciendo que estaban dispuestos a unirse al ejército. Este se sorprendió al darse cuenta de que sus palabras habían demostrado no ser inútiles. Les preguntó a los niños por sus razones para unirse al ejército. Era que sabían defender su país en tiempos de necesidad. Sin embargo, los niños declararon que sus raciones habían sido robadas por los soldados que huían frente a ellos. Habían sido obligados a entrar en un callejón sin salida. El ejército de 20.000 soldados se quedó en silencio frente a este grupo de niños. Wei Suye ordenó a sus tropas que les dieran raciones secas y agua limpia, mientras los observaba huir en alegría. Fue incluso más caótico después de haber entrado en las fronteras del sudoeste. No había rastros de humanos cuando pasaban por un pueblo fantasma, solo los sonidos de sus propios pasos pesados eran audibles. Cuando llegaron a una pequeña plaza en esa ciudad, se quedaron atónitos. Decenas de cadáveres masculinos fueron colgados en un gran olmo, montañas de cadáveres quemados sobre 2 seres humanos de altura se amontonaban en el suelo. Además, también se encontraron muchos femeninos, era evidente cuán cruelmente habían sido torturados hasta la muerte. Todo el ejército se quedó en silencio una vez más. Eran veteranos de guerra experimentados que habían matado a muchas personas en sus vidas. Sin embargo, en este momento, algunos de ellos comenzaron a llorar en silencio. Como soldados, si no pudieron defender su propio país y su propia gente, ¿cuál era el significado de su existencia? Sus casas habían sido destruidas. Sus casas habían sido arrasadas, mientras que las tierras fértiles se habían convertido en tierras baldías. Una imagen de prosperidad se había convertido en polvo cuando el pueblo fantasma yacía frente a ellos. La vida vibrante que una vez poblaba esta ciudad se había convertido en cadáveres sin vida, cuyos aromas picantes atraían a hordas de buitres. Este fue un espectáculo catastrófico, de pesadilla. Wei Suye no pudo entender por qué las tropas de Yan Bei eran tan brutales. En ese momento, sintió una inmensa ira hirviendo dentro de él mientras sostenía su espada con fuerza en sus manos. A medida que se encontraban con otros conflictos posteriores, comenzó a resolver el señorío de su pregunta. Más asterisco más asterisco más. Resultó que las tropas de Yan Bei no fueron el primer grupo de soldados en entrar en el territorio Xia. Yan Sun había abierto el paso Baizi al eliminar algunos campamentos militares en el camino. Luego, salió del territorio de Xia y ocupó el paso. No permitió que una sola tropa entrara en Xia, pero decidió publicar un aviso a los bandidos a lo largo de las tierras altas de Yan Bei, las tierras desérticas del sur,
las montañas Elan y los desiertos a lo largo del noroeste, diciéndoles que atacaran Asia como les plazca. Por lo tanto, grupo tras grupo de bandidos se infiltraron en el territorio de Xia, llevando a cabo sus brutales embates. Como no tenían ningún sentimiento hacia este pedazo de tierra, solo creían apasionadamente en robar y matar, llevaban a cabo todos los actos viles que podían describirse sin siquiera batir un párpado. El despiadado derramamiento de sangre había alarmado a los soldados y familias nobles allí, mientras se preparaban para contraatacar. Sin embargo, cuando escucharon los rumores sobre la destreza del enemigo en el sudoeste, abandonaron sus esfuerzos de resistencia, huyendo junto con los civiles. En pocos días, el sudoeste había caído en manos de Yan Bei, sin que ellos participaran en una batalla oficial. Era un lunático. Wei Suye pensó para sí mismo mientras el olor acre de los cadáveres en descomposición flotaba en sus fosas nasales. Había abierto las puertas de Xia para que entraran los demonios, convirtiendo el sudoeste en un coto de caza humano. Su propósito no era conquistar, sino sacrificar las vidas en Xia a sus ancestros en Yanbei. Las furiosas tropas de Xia finalmente se encontraron con un grupo de tropas de Yanbei en la ciudad de Yankan. Fue una batalla cuesta arriba para las tropas Xia, ya que 20.000 de ellas encontraron 30.000 tropas de caballería pesada. Sin embargo, el ejército de Wei Suye salió victorioso cuando reunieron su fuerza de voluntad para luchar, desde el borde de la muerte. Cuando las tropas de Xia mataron a sus enemigos que habían sido capturados vivos, Wei Suye no los detuvo. Él también había estado esperando esto en su corazón. Odiaba a esos infiltrados. Odiaba a Yan Bei, a Yan Sun y a esos bandidos salvajes. Sin embargo, odiaba más a la familia real, junto con los nobles aristócratas que vivían sus vidas en un lujo. Odiaba a aquellos soldados de rango superior que huían de la batalla. Odiaba a Zhao Yang, que movilizó a todo el ejército del suroeste para su propio conflicto interno. Odiaba a todos, incluso a él y su familia. Mientras rasgaba la carta de su tío en pedazos, sus mayores lo habían reprendido por estar loco. Al guiar a las tropas de su hogar hacia el suroeste, había sido tildado de pecador y rebelde de la familia. Sin embargo, esta vez, nada podía detenerlo, sin importar cuán severamente lo reprendieran. Los enemigos amenazaban la soberanía de la capital real. El país se encontraba en un estado de conflicto interno. Los nobles huían, mientras que los civiles pedían ayuda. Era un guerrero de la capital real. Él no se retiraría, no importa qué. Después de la batalla en la ciudad de Yankan, su ejército finalmente llamó la atención de Yan Bei. En menos de 2 días, cerca de 70.000 soldados los habían rodeado. Después de luchar sin parar durante un día y una noche, estaban al borde del agotamiento. Se habían quedado sin flechas, medicamentos y raciones, mientras que sus espadas y lanzas habían sido abolladas. Los soldados no habían tenido una buena noche de sueño en mucho tiempo. Muchas veces, se las habían arreglado para quedarse dormidos mientras luchaban, solo para volver a la realidad cuando fueron despertados por ataques de dolor agudo. Cuando el sol volvió a salir, Wei Suye miró hacia el cielo y entrecerró los ojos. Se dijo a sí mismo: este podría ser el último amanecer que veo en mi vida. Cuando su vice-general, cuyo rostro había sido marcado, se acercó a él, gritó con voz ronca: general, no podemos aguantar más. El enemigo ha enviado 3 escuadrones de refuerzo. Retirémonos rápidamente. Wei Suye permaneció en silencio mientras miraba al hombre mayor frente a él. Era un compañero que había luchado con él desde el sur hacia el norte. El hombre había librado más batallas que él mismo, estaba más versado en la guerra, era más feroz en el campo de batalla y se ganó fácilmente los corazones de las personas.
Esto se debió precisamente a que una vez fue un civil ordinario, que no pudo ser promovido sin importar cuánto crédito obtuvo. Si no fuera por su preparación, el hombre podría haber permanecido como un pequeño líder de la sección. Tal vez, debido a que él valora al hombre altamente, el hombre se mantuvo leal a él. Luchó en la línea del frente en todas las batallas, bloqueando las flechas y las espadas para él. Sin embargo, el hombre no lo sabía muchas veces, había menospreciado a las personas de tal estatus. Los había dado por sentado, reconociendo su arduo trabajo mientras estaba detrás, esperando que cada batalla concluyera. ¿En qué se diferenció de aquellos aristócratas que huyeron de la batalla en cobardía? Habían huido por el bien de sus propias vidas, mientras que él, para mejorar su reputación, arruinó las vidas de otras personas. Un complejo de emociones se formó de repente en su corazón. Wei Suye sabía que hoy era su última batalla. No iba a haber refuerzos, ni espacio para la victoria. Zhao Yang todavía estaba en batalla con Su Qiue, esto significaba que no aparecería para salvarlo. Wei Suye también sabía que incluso si Zhao Yang no estuviera en guerra, tampoco lo habría salvado. Estaban destinados a ser abandonados y asesinados en los caóticos campos de batalla. Wei Suye sacó su espada con una mirada determinada en su rostro. Cabalgó sobre su caballo y se colocó frente a sus soldados heridos. Él declaró: «Guerreros, hoy será nuestra última batalla». Mientras su voz baja resonaba en el campo de batalla, innumerables rostros ensangrentados miraron hacia su comandante. «Soldados, el enemigo ha devastado nuestra tierra. Mientras todos se retiran, solo todos vosotros valientemente avanzaréis. En menos de 10 días, habéis participado en 13 batallas de defensa, 11 de guerra de guerrillas, 2 de frente y habéis viajado por la mitad de la tierra de Xia. Todos cumplisteis con vuestras responsabilidades como soldados. Las generaciones futuras de Xia os honrarán a todos con orgullo. Tal vez todos moriremos aquí hoy. Tal vez todos fallaremos, pero usaremos las espadas en nuestras manos para decirles a esos invasores que Xia no se someterá. Nuestra pasión seguirá ardiendo. Aquellos que pisotean nuestra dignidad pagarán un alto precio». Cuando el general pronunció su conmovedor discurso, señaló a las fuerzas enemigas que se acercaban rápidamente y gritó: «¡Viva la capital real! ¡Larga vida a Xia!». Miles de espadas rotas apuntaban hacia el cielo mientras los soldados aplaudían apasionadamente. Wei Suye salió del campamento en su caballo, gritando mientras cargaba contra las tropas enemigas con su ejército de soldados detrás de él. A medida que los vientos fríos pasaban por su oído, le dolían los ojos. No pudo ver nada más mientras sacaba su espada. De repente encontró la vida iluminadora. Recordó sus experiencias pasadas, desde que era un niño que crecía bajo la dirección de su tío, hasta los momentos en que luchaba en el campo de batalla. «No quiero ser un cobarde. No quiero estar atado a las formas rígidas de la vida en la capital real, crecer, envejecer y luego morir. Algún día, me liberaré de esa jaula. Dejaré todo atrás y usaré mi única vida para lograr algo grande. No me importa si lo califican de insignificante. Antes de morir, puedo decirme que finalmente fui valiente por una vez». Sonrió con frialdad mientras sacaba su espada para atacar a sus enemigos, causando que la sangre salpicara el campo de batalla. Más asterisco más asterisco más. A lo largo de las orillas del río Han, no muy lejos, otro general vestido de negro observaba fríamente cómo se desarrollaba la batalla frente a él. De repente, el general ordenó: «Todos ustedes preparaos. Alteza». Mu Liao frunció el ceño y dijo: «Esas son las tropas de la casa de Wei Suye. Son leales a su 14ª Alteza Real». El general frunció el ceño, se dio la vuelta y murmuró con voz grave:
No me importa quiénes son. Solo sé que son nuestros compañeros los que defienden nuestro país. Mu Liao se sorprendió al responder. Entiendo. El general sacó su espada y la levantó en el aire. Todos, escuchad mis órdenes. Cargad. Matad al enemigo. El ejército de repente dejó escapar un fuerte grito de guerra. Un gran grupo de tropas se está acercando desde el norte. Se dirigen hacia nosotros a toda velocidad. No podemos decir si son amigos o enemigos. Parece que tienen más de 100.000 personas. Rápidamente, la atención de todos se volvió hacia la extraña vista del noreste. Más asterisco, más asterisco, más. El líder de la manada estaba vestido con una capa verde mientras galopaba hacia adelante en su caballo de guerra. Como se había levantado una gran nube de polvo, no se conocían los números de la oposición. Los caballos avanzaron como olas, coloreando el cielo de amarillo con el polvo que agitaron. Mirad esa bandera. Las fuerzas orientales de U. Una ola de vítores resonó. En ese momento todos se sorprendieron. Se quedaron mirando cómo estaban tan emocionados. Sus rostros estaban enrojecidos. Las fuerzas orientales de U. Son ellos. Son ejércitos del séptimo príncipe. Nuestros aliados. ¡Viva su séptima alteza! ¡Viva el imperio Xia! Wei Suye se sentó encima de su caballo. Nunca en su vida había esperado que en este momento tan crítico, Shao Che, quien se suponía que estaba tomando la ciudad de Zhenguang, apareciera aquí. Después de haber abandonado esta amistad de acuerdo con las instrucciones de su familia para apoyar a Shao Yang, fue irónico que en este mismo momento en que su familia lo abandonó, cuando Shao Yang lo abandonó, cuando el imperio lo había abandonado, fuera este hombre. A quien había abandonado que se volvió para salvarlo. Mordiéndose los dientes, Wei Suye cortó el cráneo de otro enemigo. Matad a los enemigos. La llamada de Clarín a la carga fue sonada una vez más. Junto con la sangre caliente de la pasión, la ardiente voluntad de luchar se encendió una vez más. En el campo de batalla completamente devastado, el crepúsculo se produjo cuando los sonidos de matar finalmente se redujeron al silencio. La brisa de la tarde trajo consigo el olor a almizcle del hierro. En su traje de batalla, Shao Che estaba parado sobre una presa mientras pasaba por alto el campo de batalla que estaba empapado en sangre. Wei Suye no estaba muy lejos detrás de él mientras miraba la figura de Shao Che. En ese momento, fue como si hubieran retrocedido en el tiempo, como Wei Suye recordó aquella vez cuando este príncipe derrotado acababa de regresar a la capital. Cuando Shao Che se arrodilló en la plaza Ziwei para declararse culpable, Wei Suye se quedó así, observando su espalda que siempre estaba recta, y sus puños que parecían estar siempre apretados. Después de tantos años, después de haber pasado por la vida y la muerte, los altibajos, los peligros y los riesgos, la lealtad y la traición, los ojos de todos parecían haber envejecido. Shao Yang se había convertido en un hombre ambicioso. Shao Song abandonó cualquier forma de ambición. Shao Qi murió en Yanbei. Yan Sun se volvió implacable y decisivo. Su Xue finalmente despertó a su propia obstinación. Sin embargo, en medio de todos estos cambios, solo Shao Che se había mantenido igual como siempre lo había sido. Siempre había sido firme y decisivo. Nunca había parecido ser débil, ni una sola vez mostrando signos de debilidad. Este hombre era un soldado nato, un defensor nato. Caminando lentamente, de pie detrás de Shao Che, Wei Suye abrió la boca y dijo, «Gracias por rescatarme». Shao Che no se dio la vuelta, como si durante mucho tiempo hubiera sabido que este hombre estaba detrás de él. Se podía escuchar una voz baja. Simplemente no quería dejar de lado el nombre de mi familia. De hecho, era el descendiente del emperador Pei Luo,
con la sangre azul más pura corriendo por sus venas. Simplemente defendía su territorio y su gente. Esto no tenía nada que ver con sus respectivas facciones, ni siquiera para salvar a nadie. Mira, qué hermoso. Shao Che de repente estiró sus manos, y usando su vaina, señaló las planicies de hierba que estaban debajo de él. Bajo el sol poniente, los rayos carmesí iluminaban las llanuras áridas que ondeaban con el viento. Era como si la sangre corriera por un mar de oro. Verdaderamente una vista para la vista. Mayor que la gente mundana no ha visto la verdadera inmensidad del mundo, porque tal mundo aún no ha sido creado. Habrá un día, desde las tierras altas de Sangsen de Yanbei hasta la costa este del Imperio Song, desde las tierras del desierto de Adu de los desiertos occidentales hasta las cordilleras Yiubai de las fronteras del sur, todos se inclinarán ante los pies del imperio. Y esa historia tendrá su acto de apertura escrito por mi espada. Dándose la vuelta, con ojos brillantes en resolución, miró a Wei Suye mientras sonreía confiadamente antes de sostener su puño y decir firmemente, el imperio Xia no dejará de existir. Wei Suye lo miró de nuevo. Permaneciendo en silencio por un largo tiempo, Wei Suye finalmente reveló un rastro de una sonrisa. La sonrisa se extendió en su rostro, mostrando sus ojos que estaban llenos de vida. El imperio Xia no dejará de existir. Extendió su puño también, golpeando el puño de Shao Che. Capítulo 8. Bajo los cielos de la región noroeste, el hermoso sol se pone gradualmente debajo del horizonte. El ejército que había estado corriendo durante todo el día finalmente pudo descansar cuando toda la fuerza comenzó a cocinar la cena y dormir un poco. Simplemente tenían 4 horas de descanso. Una vez que se acabara el tiempo, tendrían que seguir corriendo hacia el suroeste. Después de haber consultado a todo el ejército, Su Xiue acababa de regresar a su campamento principal cuando vio que Chu Qiao se había preparado para irse, como si estuviera esperando que él regresara antes de emprender el viaje. Su Xiue se quedó en la puerta y la observó en silencio sin decir una sola palabra. El viento de primavera era un poco más fuerte de lo normal, ya que levantó los velos de la entrada, permitiendo que los rayos de luz del exterior entraran en la tienda, cubriéndolos con un brillo fino. ¿Ya te decidiste? Una voz baja finalmente resonó. Uno no podía decir la emoción de la voz ya que el tono era extremadamente tranquilo. Chu Qiao asintió, y ella respondió con seriedad. Sí, he tomado una decisión. Al oír eso, Su Xiue se dio la vuelta y se marchó diciendo. Prepararé un caballo de guerra para ti. Su Xiue. Chu Qiao se adelantó, agarrando la mano de Su Xiue que parecía estar en un dilema. El ambiente en la tienda era bastante pesado. Chu Qiao bajó la cabeza, frunciendo el ceño. Sus palmas estaban frías como un bloque de hielo. Finalmente, el hombre ante ella se dio la vuelta y la miró seriamente. Haciendo una pausa por un largo rato, dejó escapar un suspiro de alivio, mientras sacaba su espada y ponía su propia espada en su cintura. Luego se dio la vuelta y ató una daga oculta a sus pantorrillas. Después de lo cual, salió de la tienda y trajo un conjunto de armadura suave que puso lentamente sobre ella. Se quitó su propia capa y la puso sobre ella. Sin hablar, él continuó ayudándola a preparar su equipo, afilando su hoja, revisando su equipaje, empacando medicina. Los ojos de Chu Qiao se humedecieron cuando ella se mordió los labios, observando cómo él seguía zumbando alrededor. Está bien. Después de arreglar todo, el hombre se paró frente a ella y le dijo, prepárate para comer. En 2 horas, nos separaremos. Solo puedo despedirte hasta aquí. Chu Qiao asintió, sintiendo un tinte de tristeza e impotencia, junto con la culpa e incluso con un poco de miedo. Había pasado tanto tiempo desde que ella había estado tan asustada.
Como era de esperar, uno no debe tener demasiado. Una vez que uno siente demasiada felicidad, temerá la pérdida. Singer, prométemelo, debes regresar en perfecto estado para verme. Chuqiao asintió rápidamente y levantó la cabeza para mirarlo, preguntando, ¿no estás enojado conmigo? Su Chioe sonrió amargamente. Si estuviera enojado, no irías. B. Chuqiao bajó la cabeza. Sobre este asunto, ya habían discutido varias veces, pero en este momento justo antes de su partida, ella no deseaba continuar con este tema peligroso. Ya que no hay manera de evitar que te vayas, quiero despedirte apropiadamente. Su Chioe de repente abrió sus brazos para abrazarla. Su barbilla se posó en su frente cuando dijo en voz baja. Singer, Sao Che llevó sus fuerzas a las regiones del sudoeste. Teniendo en cuenta la urgencia de la situación, debo apresurarme a ayudarlo. Debido a la ocupación de Yanbei en la región del sudoeste, los caminos hacia el Imperio Tang desde el Imperio Xia se cortarán. Pase lo que pase, no podré acudir en su ayuda. La situación en el Imperio Tang era algo que podíamos adivinar sin conocer los detalles, y debes tener cuidado. Una vez que te das cuenta de que las cosas van hacia el sur, debes retirarte. Chuqiao se acurrucó en su abrazo, asintiendo, pero sin hacer ningún sonido. Su Chioe suspiró mientras continuaba hablando. Si la situación en el Imperio Tang empeora y la derrota se vuelve inevitable, debes llevar a la gente a Qinghai. Ya le ordené a Yoeki que regresara al paso Kuibei. Él estará allí esperando tu regreso. Los ojos de Chuqiao se volvieron húmedos cuando ella sollozó y asintió. Bien, como ya te has decidido a ir, no parezcas tan indecisa. Llevando las fuerzas al combate, lo más importante es mantenerse firme. Si te vas a ir así, ¿cómo puedo estar tranquilo? Chuqiao levantó la cabeza y le sonrió, todavía sollozando ligeramente mientras ella contestaba, tranquilízate, no me pasará nada. Sosteniendo su cara, Su Chioe besó ligeramente sus labios antes de sonreír. Esta es la confianza que mi mujer debería tener. A Chuqiao le divertían sus palabras cuando ella lo miró y dijo. Tú también debes tener cuidado. Esta vez la situación es bastante grave. No solo debes estar en guardia de las fuerzas de Yanbei, sino que también debes tener cuidado contra Sao Yang y los diversos nobles. El imperio Xia se ha dividido, y los enemigos nos están invadiendo. En este mundo inestable, debes ser muy cuidadoso. Entiendo. Su Chioe asintió. He conducido fuerzas en combate durante tanto tiempo, es raro que esté en desventaja. Deberías confiar más en tu marido. En su traje de batalla, Chuqiao parecía adorable. Al oír eso, su rostro se sonrojó mientras regañaba, ¿de quién eres marido? Me he casado formalmente contigo. Su Chioe descartó ese comentario con desdén. Has estado casada conmigo en tu corazón, solo porque todavía te niegas a admitirlo. Con eso, su mirada de repente se volvió amable cuando dijo, Singer, todavía te debo una boda increíble. Los ojos de Chuqiao se llenaron de amor cuando ella susurró. No necesito un matrimonio grandioso. Mientras estés cerca, eso será suficiente. Una brillante y crujiente corneta militar sonó desde afuera, perforando las vastas llanuras de hierba. Los alrededores de repente parecían tan vacíos como resonaban los ecos. Chuqiao cerró los ojos mientras se inclinaba y besaba a Su Chioe. Su Chioe, ambos debemos estar seguros. Está bien. Su Chioe la abrazó con todas sus fuerzas.